El pasado jueves 28 de octubre tuvo lugar la final del Mundial de Rugby 2023, donde se ha consagrado campeón, por cuarta vez, No es Nueva Zelanda, ese equipo que medianamente conocemos todos, sino que el nuevo campeón y más ganador del título es Sudáfrica. Qué buena canción, boludo. Pero volviendo al tema, con el título de Sudáfrica, porque esto es África. Basta, chicos. Queda demostrada la superioridad del sur por sobre el norte. Cuando hablo de sur y norte, para quienes no estén dentro del mundo del rugby, hablo de la posición de los países en el mundo. Para entenderlo hay que tener presente la línea imaginaria del Ecuador, esa línea que nos enseñan en la escuela que divide al planeta en los hemisferios antes mencionados, el norte por encima de la línea, el sur por debajo. El sur tiene 3 potencias mundiales: Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. A ellos hay que sumarles Argentina, un equipo que ha crecido muchísimo el último tiempo y se codea con los grandes. Y por detrás de ellos 4 existen 3 equipos de segunda línea como Tonga, Samoa y Fiji. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Mientras que por el lado del norte están los 6 grandes europeos: Francia, Italia, Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales. Y cuando hablo de superioridad del sur, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. La Copa del Mundo del Rugby se juega desde 1987. En total se han disputado 10 mundiales, donde el sur ha ganado 9 y el norte solamente 1, que fue Inglaterra en 2003. El resto se reparten entre Sudáfrica con 4, Nueva Zelanda con 3 y Australia con 2. Y en este mundial que pasó, la superioridad ha quedado demostrada a partir de cuartos de final. Cada partido de esa fase enfrentó a un equipo del sur contra uno del norte y solamente Inglaterra pasó de fase. Después, los otros 3 equipos que pasaron fueron Nueva Zelanda, Sudáfrica y Argentina. Como diría Diego, norte, la tenés adentro. Pero acá no vengo a hablar de este mundial de rugby que terminó, sino a contar la historia de cómo este deporte ha sido utilizada en el pasado para unir a una nación que se encontraba dividida y lastimada a causa del racismo y la segregación. Una historia que incluso ha servido de inspiración para que Hollywood filmara una película. Mi nombre es Nicolás Vallejos. Esto es Contextualizando y hoy les vengo a contar por qué fue tan importante para Sudáfrica el Mundial de Rugby 1995. Sudáfrica es un país que, como su propio nombre lo indica, se encuentra al sur del continente africano. La llamada Nación Arcoíris, por su bandera con múltiples colores, posee 11 idiomas oficiales, de los cuales 2 son de origen europeo, el inglés y el afrikaans, una variante del neerlandés, y el resto son lenguas de tribus que viven allí. Sin embargo, hasta hace 30 años, Sudáfrica vivía bajo un sistema racista llamado el apartheid. Pero para entender esto, hay que viajar al pasado. El territorio de Sudáfrica comenzó a ser explorado en el siglo XV, cuando Portugal buscaba una ruta alternativa hacia la India. Sin embargo, mostraron poco interés en ella, y fue en el siglo XVI cuando llegan los protagonistas de esta historia, los neerlandeses, Holanda para los amigos. Para no comerciar con las tribus locales, comenzaron a traer colonos que trabajaran la tierra y abastecieran a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Esto fue un éxito para el reino, y cada vez ganaban mayor territorio gracias a sus armas y las enfermedades que traían. Surgen así los Boeres o los Afrikaners. Pero a fines del siglo XVIII, Gran Bretaña se interesa por la colonia del Cabo, vaya sorpresa, y lo conquistan definitivamente. Te digo, ni me sorprende. La cosa se complica cuando se descubren yacimientos de oro y diamante en el territorio, lo que favorece la migración de personas de origen asiático o pertenecientes a tribus locales para trabajar como mano de obra. A los Boeres no le hacía gracia esta llegada, ni tampoco que haya una igualdad de etnias. Entonces, reofendidos, se fueron y crearon 2 estados, Transvaal y el Estado Libre de Orange. Pero en el yacimiento de Kimberley se descubrió diamante. Los Boeres reclamaban que era parte de su territorio, pero los británicos
ni lentos ni perezosos, como siempre se lo quedaron. Y a los bóeres les molestaba que los poblados mineros que se creaban no se respetaba la división de razas. Obviamente, yo blanco, ¿cómo me voy a juntar con un negro o un amarillo? Sí, ya sé que estás odiando a los bóeres, pero paciencia que cada vez se superan más. El hecho de perder el yacimiento, la cuestión de las etnias y encima que sus repúblicas se estaban empobreciendo, empezó a aumentar la frustración y el enojo que desataron las guerras anglo-bóeres. Los segundos ganan y convierten a Transvaal en la República de Sudáfrica. Gran Bretaña no se iba a quedar con los brazos cruzados y la República de Sudáfrica forma una alianza con el Estado Libre de Orange, y en la Segunda Guerra Anglo-Bóer ganan los británicos. Ambos bandos se comprometen a reconstruir el país dañado por la guerra, pero los africanos no estaban muy contentos con su situación, ya que se los excluía del negocio del diamante y el oro, ni tampoco que los británicos quieran imponer su costumbre y lenguas. Surge así un nacionalismo africáner. Sí, la parte de historia se está haciendo un poco larga, pero paciencia que ya llegamos al rugby. En 1910 se unifican los diferentes estados en la Unión Sudafricana, que le daba cierta autonomía a los africanos y el derecho a la participación política solo para los blancos. El nuevo gobierno, que encima estaba en manos de afrikaners, comenzaron a promover la segregación racial, aunque el 75% de la población era negra. No tenían participación política, no tenían derecho a huelga, solo debían realizar trabajos manuales y debían portar permisos especiales para moverse entre las ciudades. Encima, en 1938, se promulga una ley donde toda la población negra debía vivir en el 8% del territorio sudafricano y el resto quedaba para los blancos. Así, miles de personas fueron forzadas a trasladarse. Durante la Segunda Guerra Mundial, y con una economía de guerra, a las afueras de las grandes ciudades comenzaron a instalarse campamentos de población negra, que duplicó su población. Ellos trabajaban como mano de obra barata, pero vivían en condiciones pésimas. Encima, en 1948, se institucionaliza definitivamente el apartheid. Los afrikaners creían que la evolución y el desarrollo del país dependía de que las razas se mantuvieran separadas, cumpliendo diferentes funciones y ordenadas con acceso diferencial a recursos, bienes y derechos. Así se crearon un conjunto de leyes y normas para mantener separadas a los blancos de los negros y demás razas, lo cual profundizaba las diferencias sociales y económicas entre los blancos y el resto. Sin embargo, la resistencia fue continua, primero por la vía pacífica, pero desde 1963 se comenzaron a organizar clandestinamente y recurrir a la lucha armada. Ese mismo año, 18.000 líderes fueron arrestados, y entre ellos se encontraba Morgan Freeman, quiero decir, Nelson Mandela. El apartheid era muy criticado en el mundo, pero en un contexto de Guerra Fría y con la presencia de grupos comunistas operando en el sur de África, sobre todo en Angola, Estados Unidos apoyaba el sistema y la ONU no se preocupaba, como siempre. Pero llegado el fin del mundo bipolar, el sistema se volvió insostenible, medio que ya era hora. Sudáfrica comenzó a recibir sanciones internacionales, no solo en política y economía, sino también en deportes, donde fueron excluidos de muchos, sobre todo el rugby. Sudáfrica entró en crisis, y los africanos recapacitaron sobre la problemática de la situación. Ojo, no porque discriminar esté mal, sino porque nos perjudica a los blancos. Así, en 1989, comenzó la transición hacia una Sudáfrica sin segregación racial. Se eliminaron las leyes discriminatorias, se permitió la actividad de partidos negros y se liberó en 1990 a presos políticos. En 1993 se estableció una nueva constitución que establecía los derechos fundamentales de todos los ciudadanos sin distinción de razas. Así, en 1994 y en las nuevas elecciones presidenciales, resulta electo Nelson Mandela, quien tenía un objetivo muy claro: unir a un país que tenía profundas heridas provocadas por el apartheid. 2 años antes, en 1992, Mandela viajó a Barcelona a presenciar los Juegos Olímpicos. Allí se dio cuenta de la importancia del deporte en la sociedad y cómo a través de esta podría enviar un fuerte mensaje
independientemente de su estrato social. Así llegamos a 1995, año del tercer mundial de rugby que se iba a jugar en Sudáfrica. Sería la primera participación del país en el mundial porque estaban excluidos por el apartheid. Sin embargo, los sudafricanos siempre encontraban motivos para pelearse, como consecuencia de tantos años de división. El rugby era el deporte de los blancos, el fútbol de los negros. El odio era tal que los negros siempre apoyaban a los rivales de los Springboks y celebraban cada derrota. Y para tomar dimensión, todo el equipo sudafricano de rugby era blanco, excepto un jugador, Chester Williams. En la previa de ese mundial, Madiba se reunió con el capitán del equipo, François Pienaar, quien le brindó su apoyo total al plan del gobierno. Así los Springboks comenzaron una gira por los barrios marginales de Sudáfrica, dando cátedras de rugby. Y finalmente llegamos al mundial, con una nación aún dividida que recién estaba comenzando a cicatrizar las heridas. Los Bucks ganan el grupo A sin problemas, ante Australia, Canadá y Rumania. En cuartos vencen a Samoa, y en semis dejan en el camino a Francia en un partido épico disputado bajo la lluvia y en un campo de juego completamente embarrado, donde la polémica no faltó sobre el final, en una jugada que hasta el día de hoy Francia reclama que fue try a 4 minutos del final. Esto de llorar no es nada nuevo en Francia. Así, Sudáfrica llegaba a la final, y ahora el impulso de la gente es cada vez mayor con este equipo. Sin embargo, enfrente tenían al líder final. Sí, los All Blacks. Y no solo eso, sino que en sus filas tenían al quizás el mejor jugador de la historia del rugby, el gran Johan Lomu. Básicamente, chocarte contra un camión de frente era más suave que chocar contra Lomu. Se enfrentaban dos estilos. Sudáfrica, la mejor defensa. Nueva Zelanda, el ataque más temible. Y en la previa se vivió una imagen muy fuerte. Madiba ingresó al estadio con la camiseta de los Bucks y saludó a cada uno de los jugadores. El partido tuvo hasta un momento insólito y de tensión cuando un avión pasó sobrevolando a muy baja altura, casi rozando el estadio. Pero todo se calmó cuando leyeron que debajo del avión se encontraba la inscripción "Buena suerte, Bucks". Sí, no es que Hollywood se le ocurrió meter una escena de Rápido y Furioso en la película. El partido fue de mucho juego físico, con defensas eficaces y sin try. Todos los puntos fueron convertidos a través de penales o drops y terminó 12-12, lo que hizo que fueran al tiempo extra. Allí, Joel Stransky, autor de todos los puntos de Sudáfrica, convirtió el drop decisivo que consagró campeón a los Bucks por primera vez en su historia. Las calles de la nación arcoíris ahora sí le hacían honor a su nombre, al ver que todas las señas del país festejaban el campeonato. Y dentro del estadio se vivió el momento más icónico del rugby. Mandela entregándole la copa a Pienaar, un negro y un blanco levantando la copa, juntos. El sueño de unir a una nación comenzaba a hacerse realidad, mientras el capitán sudafricano tomó el micrófono y le habló a todos sus compatriotas diciendo: no tuvimos el apoyo de 63.000 personas, tuvimos el apoyo de 43 millones de sudafricanos. Como dato de color, si quieren ver esta historia pueden ver la película Invictus de Clint Eastwood, protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon. Y como segundo dato, el Mundial de Sudáfrica fue el último de la era amateur del rugby. A partir de allí, comenzaría la era profesional del deporte. De esta manera, damos el cierre a esta historia de sanación de un país muy golpeado por la segregación racial, pero que encontró en el deporte una herramienta para comenzar a curar las heridas y empezar a trabajar por la unidad de todos sus habitantes. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado del capítulo y si es así, estaría muy bueno que lo compartan con alguien que también disfrute este tipo de relatos relacionadas con el deporte, la historia y la geopolítica. Yo me despido por hoy. Hasta el próximo partido. Un abrazo de gol para todos.